liberados. Después de 13 días de permanecer secuestrados por la guerrilla de las FARC, el general Rubén Darío Alzate, la abogada Gloria Urrego y el cabo primero Jorge Rodríguez regresaron a la libertad. A las 8 de la mañana de hoy, las 3 personas fueron entregadas a una delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja. ¿Cuál es el estado de salud de los liberados? ¿Qué pasará con el proceso de paz? ¿Cuáles son las propuestas de las FARC tras la liberación? ¿Y qué reacciones se han escuchado después de estas liberaciones? Ese es el tema de nuestra historia central que iniciamos con Bernardo Polo. Bernardo, muy buenas noches. El presidente hoy se pronunció sobre esta entrega. Álvaro, buenas noches. Pues bien, el presidente Juan Manuel Santos destacó la liberación del general Alzate junto a sus acompañantes. En cuanto al mensaje que entregó desde La Habana a las FARC, diciendo y nuevamente pidiendo un cese bilateral del fuego, el presidente de la República explicó que esta condición no se puede cambiar y dio sus razones por las cuales esto debe continuar así mientras los diálogos en La Habana continúen. A primera hora de ese domingo, el presidente Juan Manuel Santos confirmó la liberación del general y sus acompañantes en su cuenta de Twitter. Liberados Brigadier Alzate, abogado Urrego y cabo Rodríguez en perfectas condiciones y esperando condiciones climáticas para regreso a sus familias. Momentos después, mediante un comunicado, agregó que la liberación contribuye a la continuidad de los diálogos. Aunque el paso dado por las FARC corresponde al deber de obrar conforme a la ley, es evidente que esa decisión contribuye a recuperar el clima propicio para continuar los diálogos, demuestra la madurez del proceso y nos permite unir nuestra voz a la de millones de colombianos que expresan su solidaridad con los liberados. También se refirió a la decisión de continuar las negociaciones en medio del conflicto. Tengo la convicción de que negociar en medio del conflicto ha sido la mejor manera de preservar los elementos esenciales del Estado y evitar que las conversaciones se conviertan en un ejercicio interminable. Finalmente manifestó que sostendrá reuniones con su equipo negociador para discutir el regreso a La Habana. A su llegada a la ciudad, los 3 liberados fueron trasladados al hospital militar para ser valorados médicamente. Edgar Pacheco, de nuestro canal Aliado del Tiempo Televisión. ¿Cuál fue el reporte que entregaron hoy en la tarde? Hola, muy buenas noches. Los saludo hasta ahora desde el Hospital Militar, donde cerca de las 4:30 de la tarde fueron trasladados desde Catán a este centro médico el general Rubén Alzate, la abogada Gloria Urrego y el cabo Jorge Rodríguez. Estas 3 personas están siendo valoradas por los especialistas del Hospital Militar. Sin embargo, hace pocos minutos las directivas dieron su primer pronunciamiento sobre cuál es la valoración que les están haciendo a los recién liberados. En la evaluación inicial, ellos se encuentran en buen estado de salud y iniciaremos el proceso en horas de la mañana, ya la toma de laboratorios y las valoraciones del caso. También queremos informar que hasta tanto no se cumpla el protocolo, no va a haber ningún pronunciamiento por parte de los liberados. Después de estos exámenes psicológicos y médicos, los especialistas de este centro hospitalario tomarán las medidas pertinentes para darles de alta a estos recién liberados. Nosotros estamos muy pendientes para lograr hablar con algunos de los familiares de estas personas. Esta es toda la información que se origina desde el oriente de la capital. Sigan ustedes con más noticias. Gracias, Edgar. Muchas gracias por esta información. Y la liberación de las 3 personas se dio a las 8 de la mañana. La noticia fue confirmada por el presidente de la República, Juan Manuel Santos, a través de su cuenta de Twitter y por Iván Márquez, uno de los voceros de las FARC desde La Habana. La liberación se produjo hacia las 8 de la mañana en el caserío de Vegáez, en el departamento del Chocó, a orillas del río Arquía. Alias Pastor Alape, miembro del equipo negociador de la guerrilla en La Habana, fue el encargado de hacer la entrega a la delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja y a representantes de Cuba y Noruega, países garantes de las conversaciones de paz. El primero en confirmar la entrega fue el presidente Juan Manuel Santos a través de un mensaje publicado en Twitter. Liberados Brigadier General Alzate, abogada Urrego y cabo Rodríguez en perfectas condiciones y esperando condiciones climáticas para regreso a sus familias. Poco después se conoció la reacción de alias Iván Márquez, quien destacó el operativo. El general Rubén Darío Alzate, el suboficial José Rodríguez y la abogada Gloria Urrego han sido liberados por el bloque Iván Ríos de las FARC en el caserío de Vegáez, a orillas del río Arquía, al norte de Quibdó. Hacia las 10:30 de la mañana, los helicópteros aterrizaron sobre Vegáez para trasladar a los 3 liberados a una unidad militar. Posteriormente fueron trasladados en un helicóptero con emblemas del Comité Internacional hacia la ciudad de Medellín para ser entregados al Ejército Nacional. Allí la cúpula militar y el ministro de Defensa tuvieron su primera reunión con los recién liberados.
El Comité Internacional de la Cruz Roja, quien actuó como mediador neutral en esta operación que trajo a la libertad a los secuestrados, entregó detalles de lo sucedido. Víctor Ballestas, muy buenas noches. ¿Qué fue lo que dijeron sobre este proceso? Álvaro y televidentes, ¿qué tal? Buenas noches. Pues confirmaron que fue una operación limpia, ya que el tema con el clima en el Chocó es bastante difícil. También aseguraron que con estas liberaciones esperan que se reanuden lo más pronto posible los diálogos con las FARC. Ante una comisión del Comité Internacional de la Cruz Roja y funcionarios de Cuba y Noruega, países garantes, fueron entregados el general Rubén Darío Alzate y sus dos acompañantes. Se trató de una operación compleja, pero finalmente se llevó a cabo tal como había sido establecido en el protocolo. No hubo ningún cambio. El trabajo conjunto de los gobiernos de Cuba y Noruega, de las FARC y del gobierno de Colombia, junto con el Comité Internacional de la Cruz Roja, dio sus frutos. Ha sido un trabajo de equipo excelentemente coordinado y que ha culminado, como todos esperábamos, en el éxito de la operación y en que finalmente estas 3 personas vuelven ya a la libertad. Ellos fueron quienes hicieron un primer chequeo médico, como se ha hecho siempre en este tipo de operaciones, de los recién liberados. Estaban en principio en buenas condiciones de salud por el chequeo preliminar que le pudo hacer nuestra médica de Cruz Roja Internacional, y una vez comprobado esto, pasamos a trasladar a estas personas a la base militar de Río Negro. Aseguró además que fue una liberación llena de nerviosismo, pero sobre todo de felicidad. Esta liberación, tenemos que reconocer, ha sido especialmente emotiva porque sabemos que de ella depende mucho. Está el proceso de paz suspendido en este momento a causa de estas retenciones. Entonces eran momentos intensos para todos. Finalmente, anotó la funcionaria que la Cruz Roja Internacional, aunque no tiene participación en la mesa de diálogos, espera que con este hecho se puedan reanudar las conversaciones de paz en La Habana. Con la liberación, la guerrilla de las FARC lanzó varias propuestas. Una de ellas, un cese bilateral de las hostilidades. Johan Benavides, muy buenas noches. Usted tuvo la oportunidad de hablar con varios analistas. ¿Qué opinan sobre esta propuesta? Álvaro y televidentes, muy buenas noches. Los expertos dicen que este cese bilateral del fuego sería lo más apropiado y lo mejor en este tipo de negociaciones. Sin embargo, dicen que es inviable por el costo político que tendría. Para los expertos, luego de las liberaciones, tanto las FARC como el gobierno han demostrado que tienen voluntad de paz. Y las FARC han venido mostrando cada día más un compromiso y una gran disposición a firmar un acuerdo de paz. Las FARC liberan rápidamente al general, sin mucho show mediático como lo habíamos visto años anteriores. Hay un compromiso muy importante y por otro lado el presidente anuncia básicamente que los negociadores, la comisión negociadora, rápidamente iría nuevamente a La Habana. Y es que para continuar con los diálogos en La Habana, las FARC le han puesto condiciones al gobierno nacional. Es hora del cese bilateral del fuego, del armisticio, para que ningún suceso bélico en los campos de combate sirva para justificar la interrupción de una tarea tan hermosa y tan histórica como es la de acordar la paz para una nación que anhela ese destino. Yo creo que eso no es posible, el gobierno se ha negado y las fuerzas militares también, y creo que no accederán a eso, a un cese bilateral completo de hostilidades. Pero lo que sí es posible es un desescalamiento de la confrontación, que es un cese parcial. El cese bilateral de fuego sería lo ideal, es lo más recomendable en procesos de paz maduros como el actual, pero es inviable que lo haga el gobierno nacional porque el costo político sería muy grande. Las negociaciones se frenaron desde el pasado 9 de noviembre. Familiares y amigos del Cabo Primero del Ejército Jorge Rodríguez lo esperan en Mutiscua, norte de Santander. La noticia de su liberación y la del general Alzate y de Gloria Urrego culminó 2 semanas de dolor para sus familiares. Víctor Castro, muy buenas noches. Detalles. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas noches. Una vez se conoció a las 8 de la mañana la liberación de los 2 militares y de la jurista, los familiares de estas 3 personas comenzaron a realizar los preparativos de bienvenida, no solo en sus viviendas, sino en los barrios y municipios donde habitan. Luis y Rosalba dejaron a un lado la incertidumbre que comenzó hace 2 semanas, cuando su hijo, el cabo primero del ejército, Jorge Rodríguez, quedó en manos de las FARC mientras se movilizaba por el Chocó. Y yo sentí una tristeza muy honda en mi corazón cuando dijeron que me lo habían secuestrado. No comíamos nada, muy angustiados, poco llorábamos. Al conocerse la noticia de su liberación, volvió la tranquilidad no solo a la familia, sino a toda la población de Mutiscua, norte de Santander, de donde es oriundo el militar.
El pueblo de Mutiscua es de gente sencilla y unida, entonces me imagino que ellos, aparte de lo que vaya uno a organizarle, se va a armar un buen recibimiento. Quienes también volvieron a tener tranquilidad fueron los familiares de la abogada Gloria Urrego, que se movilizaba junto con el cabo Rodríguez y el general Rubén Darío Alzate cuando fueron retenidos por el bloque Iván Ríos. La alegría siempre es grande de ver que la volví a ver y que está viva y que está bien, porque yo sufrí mucho de su ausencia y del abandono, porque fue que me abandonó. Tras volver a la libertad, se espera que el general Alzate aclare por qué estaba de civil y sin escolta en zona roja. 8:13, y para ampliar este tema nos acompaña en estudio Marisol Gómez, quien es editora del periódico El Tiempo. Marisol, nuevamente muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, Marisol, ¿se deben iniciar nuevamente los diálogos de paz con la guerrilla? Sí, claramente lo que se espera es que mañana viajen los negociadores, varios de los negociadores del gobierno a La Habana, tal como había dicho el presidente Santos, que eso iba a pasar cuando se dieran las liberaciones. Cumplido esto, los negociadores viajarían a La Habana. Esta no sería una ronda normal de conversaciones que generalmente dura 11 días, ¿no? Sino que va a ser una ronda muy corta, probablemente solamente de martes y miércoles, en la cual los negociadores del gobierno de las FARC deben definir cuándo comienza el próximo ciclo ya en forma, al cual también deberían ir la última tanda de víctimas. Como el país sabe, ya hubo una reunión con 4 tandas de víctimas, falta una que era la que quedó pendiente tras la crisis en que quedó inmerso el proceso de paz por el secuestro del general Alzate. ¿Es viable esa propuesta de la guerrilla del cese bilateral de hostilidades? El presidente se ratificó en que aunque entiende que es muy difícil negociar en medio del conflicto, cree que es la manera de terminar más pronto el proceso de paz, más pronto la guerra, porque el presidente ha explicado al país que está convencido de que si hay un cese bilateral del fuego, lo que va a hacer es simplemente que se va a prolongar la guerra, va a ser un proceso de paz más largo. Entonces dice que no va a ser así ahora. Probablemente lo que van a hacer el gobierno y las FARC ahora es empezar a hablar un poco del desescalamiento del conflicto en términos humanitarios, que es todo lo que afecta a la población civil, pero en términos militares esa es una fase para muy al final del proceso de paz. Es decir, ¿esto es un aire al proceso de paz, se puede decir? Hay que esperar que, digamos, si bien el reencuentro entre el gobierno y las FARC no va a ser fácil de ninguna manera, porque las FARC han venido reiterando que el presidente rompió una norma del juego, que era no interrumpir las conversaciones independientemente de lo que pasara en Colombia. Digamos que iba a haber una tensión, las FARC van a seguir insistiendo en el cese bilateral, a lo cual el presidente se opone. Hay que decir que lo que pasó, como bien ha dicho el mismo gobierno, las mismas FARC, muestra que es la madurez del proceso de paz, porque se resuelve muy pronto un secuestro de un general, algo que en otro momento de la historia con las FARC habría sido aprovechado para guardarlo muchísimo tiempo y sacar algunos beneficios de eso, ¿no? Marisol, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes.